¿Está claro? Y eso corresponde a lo que conocemos en física elemental como el análisis vectorial. ¿Sí? Entonces, dentro del análisis vectorial, lo que tiene que comprender un estudiante son los elementos de un vector. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante que ustedes deben conocer. ¿Sí? Los elementos de un vector. ¿Sí? Entonces, podemos decir nosotros que un vector es una herramienta matemática, ¿sí? Podemos decirlo así, ¿ya? Podemos decir nosotros acá, definir, ¿sí? Podemos definir acá, ¿ok? Podemos definir lo siguiente, ¿no? A vector lo podemos definir de esta forma, ¿no? Un vector, ¿sí? Lo podemos definir así, ¿no? Esa sería la definición, una definición, ¿no? Es una herramienta matemática que sirve para representar las magnitudes vectoriales, ¿sí? Se representa, dice, geométricamente mediante un segmento de recta orientada. ¿A qué se refiere con un segmento orientado? Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero representar el vector A, lo que hago es colocar A, por ejemplo, ¿no? Y coloco la flechita arriba, ¿no? Por eso se le conoce como vector, así, ¿no? Ya está. Y eso simboliza el vector A, ¿sí? Entonces, es una herramienta matemática que sirve para representar magnitudes vectoriales. Ten presente ese detalle, magnitudes vectoriales. Entonces la pregunta sería, pues, ¿no? A ver, ¿qué dice? Vamos a preguntar, a ver acá. ¿Qué dice? A ver, Carlos. ¿Está Carlos? Carlos, ¿estás ahí? Buenas tardes. Sí. A ver, según el concepto, Carlos, podríamos decir que el tiempo lo podemos representar con vectores? ¿Qué opinas, Carlos? O alguien de repente por ahí, ¿no? ¿Qué opinan? ¿El tiempo lo podríamos representar con un vector? ¿Qué opinan? ¿Qué dice, creo que está por ahí Osorio? ¿Qué dice Camila Valdeiglesias? ¿Se podrá representar el tiempo como un vector? David, Fernanda, ¿qué opina Fernanda? No, profe. ¿Se podrá representar el tiempo como un vector? Ese es el detalle, ¿no? Entonces, Sí, puede ser, ¿no? Al igual que la longitud, no lo sé muy bien. ya. Entonces, mira, si acá dice que representa magnitudes vectoriales, entonces el estudiante tiene que conocer al menos cinco magnitudes vectoriales. Por ejemplo, una de las magnitudes vectoriales es el desplazamiento, ¿cierto? O también conocido como vector posición. Ahí tienes una. La otra magnitud vectorial es la velocidad, la aceleración, la fuerza, ¿entiendes? Entonces, esos son vectores. Por lo tanto, ese tipo de magnitudes físicas vectoriales sí se pueden representar mediante vectores. ¿Sí? ¿La energía, por ejemplo, se podrá representar? No. ¿El trabajo? Tampoco. ¿La densidad? Tampoco. ¿La masa? Ni hablar. ¿Sí? Entonces tengamos presente este detalle. Claro que acá me falta la fuerza eléctrica, todo tipo de fuerza, ¿no? Campo magnético, también es un vector, ¿no? El vector campo eléctrico. Anotas eso bonito, ¿ya? Eléctrico. Y el vector campo magnético.
Ya. Esas magnitudes que acabo de mencionar acá, que de esta lista pequeña, ¿no? ¿Sí? Sí se pueden representar con vectores, porque son magnitudes vectoriales, ¿sí? Las otras magnitudes que no están acá, no se pueden representar con vectores. Sí, por ejemplo, el tiempo, la masa, la energía, el calor, ¿cierto? No lo podemos representar con vectores. ¿Sí? Todo tipo de fuerza, sí. La fuerza eléctrica, la fuerza de gravedad, la fuerza magnética, ¿sí? Ah, tampoco te vayas a emocionar, profesor, y como siempre profesor, ¿y la fuerza de voluntad la podemos representar como un vector? No, pues, no. La fuerza de voluntad no tiene que ver con la física, ¿cierto? Eso ya es algo, un trabajo emocional, ¿no? Tiene que ver con las emociones, ¿sí? Cuando me refiero a todo tipo de fuerza, se refiere pues que es una magnitud física, ¿sí? ¿Y la fuerza de voluntad es una magnitud física? No, ¿sí? Ok, ya. Ah, por ejemplo, Profe, ¿no? una pregunta que no Sí, tiene que ver con el tema. ¿Se copia en el cuaderno esto? sí, claro, de hecho que sí, porque es la clase, ¿no? Sí, pero yo prefiero que estén atentos, ya que luego se les comparte la grabación y ahí pueden ustedes ya tomar los apuntes, ¿sí? Ok, atentos, ¿ya? Atentos. Entonces vamos a ver ahora sus elementos del vector, ¿sí? Ya tenemos un vector acá, ¿no? Ya tenemos la definición, ¿sí? Su definicióncita ahí está, ¿ok? Para que ustedes lo tengan, ¿sí? La definición de vector, ¿sí? ¿Cómo se representa? Recta orientado, por eso le he colocado acá, mira, su flecha, ¿sí? Así se representa un vector, ¿no? El vector A, ¿cierto? Ya. Ahora veamos sus elementos. Ok. Con respecto a los elementos de un vector, tenemos que tener mucho cuidado. Y es importante que el estudiante sepa también, pues, ¿no? Tampoco va a estar, el estudiante va a decir, "Profe, pero ¿para qué es necesario saber es necesario saber los elementos de un vector?" Yo le diría que sí. Sí, entonces vamos a aprender los elementos de un vector, ¿sí? ¿Cuáles son? Ok. Entonces un vector, sí, tenemos acá sus elementos. En esta imagen pueden ver, ¿no? Ahí están sus elementos, ¿sí? Entonces, ahí están los elementos de un vector, ¿ok? A ver, ¿cuáles son, si te pregunto en tu examen? El módulo, que es el tamaño del vector. Por ejemplo, 3 metros, 4 metros, 5 centímetros, 12 centímetros, de repente por ahí milímetros, ¿sí? Kilómetros por hora. Por ejemplo, un vector me puede simbolizar la aceleración, sí, 40 kilómetros por hora, etc, etc. La fuerza, 30 newton. Ese es el módulo, ¿sí? ¿Y todo vector tiene un origen? Así es. Parte desde un punto y tiene su final, ¿sí? A la línea del vector a la que sigue, porque recuerda que este vector se refiere a eso que tú a partir de él puedes generar otros vectores. Y estos continúan, ¿cierto? Continúan. A eso se le conoce como línea de acción, ¿sí? Línea de acción. El ángulo es muy importante y a este ángulo se le conoce como dirección, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos ser un poquito más, digamos, y más, hacer un resumen, lo que me interesa a mí para conocer un vector es su módulo y su dirección. Eso es lo más importante, conocer el módulo y la dirección del vector. Si tú conoces el módulo y la dirección del vector, puedes hallar sus componentes de ese vector. ¿Sí? Ok. Es igual como tú, ¿no? Por ejemplo, si tú me dices tu nombre, pero no me dices tus apellidos, va a ser poco probable que yo te encuentre, ¿cierto? O sea, van a ver, por un ejemplo, ¿no? Fernanda de Castillo, ya, supongamos, Fernanda Castillo. Va a haber otra Fernanda Castillo Hernández, Fernanda Castillo tal cosa, ¿no? Entonces, no va, entonces, un vector, si yo conozco su módulo y conozco su dirección, ya conozco casi todo del vector.
¿sí? Estos elementos que ves acá son importantes, sí, pero lo más importante son el módulo y la dirección. ¿Está bien? Si deseas capturar la pantallita, captúralo. ¿Sí? ¿Ya está? Bien, chicos. Ok. Luego, dentro de los vectores, vamos a tener vectores paralelos, ¿no? Es parecido a lo de curso de geometría, ¿no? Estos son vectores paralelos, ¿cierto? Vectores paralelos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú trazas, por ejemplo, una línea acá, una paralela y una paralela acá, se forma un paralelogramo, ¿no? ¿Sí? Profesor, pero siempre son a la derecha, ¿no? También podrían ser inclinados, por ejemplo, así. También son vectores paralelos. Hacia arriba, claro, perpendiculares. También son vectores paralelos. ¿Sí? Esos son vectores paralelos. Ya. Ahora, ¿qué son vectores opuestos? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de vectores opuestos, son así. Por ejemplo, un vector se va a la derecha y el otro vector viene a la izquierda. Esos son vectores opuestos. Ah, también podría darse el caso acá, ¿no? Uno así y el otro así también. Son vectores opuestos. Pero, o sea, puede ser vertical, claro, uno así y el otro así. Vectores opuestos. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué pasaría si los vectores son paralelos? Así, pero el sentido cambia, ¿no? Por ejemplo, uno va hacia el otro lado, pero se está manteniendo el paralelismo, ¿no? ¿Sí? Si se mantiene el paralelismo, ¿qué quiere decir? Que si yo trazo acá este ángulo es 90, supongamos, este ángulo también es 90. Se está manteniendo el paralelismo, ¿sí? Pero si tú te das cuenta, la flechita está medio rara, porque uno va a la derecha y el otro va a la izquierda. Entonces se conoce como vectores antiparalelos, ¿sí? Antiparalelos. Yo te digo, dibújame en el examen vectores antiparalelos, ya tienes la forma. Profesor, pero también puede ser de forma oblicua, sí, puede ser de forma, por ejemplo, ¿no? Es un vector acá que va hacia abajo y el otro tranquilamente puede ir hacia arriba, ¿no? No hay ningún problema, son antiparalelos. Igual, ¿no? Si uno va hacia abajo, el otro va hacia arriba, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Pero esos no serían vectores opuestos, profe. No, no son vectores opuestos, porque los vectores opuestos están en una misma línea y tienen el mismo tamañito. Por ejemplo, ¿no? Serían opuestos si él tiene dos unidades y él tiene dos unidades. ¿Sí? Ay, 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 ay. Ya, Tienen el profe. mismo tamaño. ¿Sí? ¿Ok? Ya. Además están en planos, están en diferente, un plano por arriba y otro están en diferente, ¿no? Son vectores. Por ejemplo, ¿dónde aplicamos esto en la realidad? Que eso es lo más interesante que me puedes entender. Tú tienes el techo de tu casa y tienes su piso, ¿verdad? Tienes el piso. Entonces, en el techo de tu casa, supongamos que tú tienes ahí, no sé, ¿no? Vamos a suponer que pegas un sticker, una flecha, ya está, es un vector. Y este vector, y en el otro piso, en el piso, o sea, donde está, tú tienes otro vector. Dado que estos planos son paralelos, ¿verdad? Porque el plano de tu techo con tu plano de tu piso son paralelos, estos vectores, ¿cómo son? Paralelos. O sea, en tres dimensiones se aplica ese tipo de análisis. ¿Sí? Son vectores paralelos. Ah, profesor, pero yo puedo tener mi pared también. Claro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Si tú tienes tu pared, como que ahí más o menos, ¿ya? Y por acá voy a colocar la otra pared.
Lo dibujamos así, un plano. Acá nomás, acá aprovechamos el cubo, o así, mira. Porque tienen que entenderme esta parte porque es necesario, ¿no? Supongamos que yo tengo mi pared, así, ¿no? Sí, en mi pared. Y bueno, por el otro lado también tengo lo mismo, ¿sí? Podría ser así, ¿no? ¿Cierto? Ya, supongamos, ¿no? Sí, tengo mis dos muros, ¿no? Supongamos que yo tengo acá una fotografía y por acá tengo otra fotografía también, ¿sí? Y en la otra pared también tengo eso, ¿no? Por ejemplo, tengo una fotografía acá y una fotografía acá. Entonces, si yo uno esas distancias, puedo generar un vector, ¿no? Por ejemplo, digo, de acá hasta acá este es el vector. Y de acá hasta acá, sí o no. Entonces, si yo veo, me doy cuenta que estos planos son paralelos, y este vector, me doy cuenta también, mira, son paralelos, ¿sí? Entonces, estos vectores no están en el mismo plano. Por acá puede haber un pasaje, ¿cierto? ¿No? O pueden ser de repente pinturas, ¿no? Dos pinturas que están acá en un mural, y acá tenemos dos imágenes en otro mural. Entonces, ¿también puedo formar el vector de esta forma? Sí. Por eso que los vectores están en casi todo, porque nos ayudan a orientarnos. Sí, porque cuando tú miras, por ejemplo, yo puedo comparar, digo, esta imagen, mira, observo esta imagen y luego veo la otra, me oriento. ¿Me dejo entender? Me oriento. Por eso le coloco un segmento orientado. Ah, de repente estoy por acá caminando y veo esta imagen. O veo esta imagen y digo, veo esta imagen que es más pequeña y me desplazo hacia la otra. Estoy orientando mi mirada, ¿cierto? Listo. ¿Dónde más aplicamos vectores? En las coordenadas. Por ejemplo, imagínate que tenemos acá una casita, ¿cierto? Una casita. Y por acá tenemos otra casa, ¿sí? Entonces, por acá nosotros tenemos el camino, ¿no? Vamos por acá, subimos una colina, bajamos y llegamos a la casa, ¿cierto? Entonces, para los físicos o para el análisis físico a veces hallar toda la colina, no. Y por ahí viene alguien más importante, dice, profe, pero ¿qué pasaría si yo hago un camino directo para no dar tantas vueltas? ¿Qué hace? Dice, hago este camino, hago este corte. La pregunta es, al hacer este corte estoy generando una dirección, ¿no? Le estoy cambiando dirección a mi recorrido, ¿no? Porque mi recorrido era por acá y ahora elijo un recorrido directo. ¿Qué viene a hacer esto? Como este es un sentido que yo lo estoy adoptando, porque estoy partiendo de esta casita a esta casa más grande, yo estoy dándole una dirección. Es un vector, ¿sí? Y eso se conoce como vector de desplazamiento que más adelante lo vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Por eso quise que el vector, ¿no? Me ayuda a representar magnitudes vectoriales y se representa como un segmento de recta orientado. ¿Por qué? Porque la persona, no sé, el objeto, el móvil, ¿no? Que tú elijas, se va a comenzar a desplazar y tú le puedes dar un sentido a ese desplazamiento. Por eso es segmento de recta orientada. ¿Ya, chicos? Eso es muy importante. Ya, entonces los vectores están en todo. Profesor, en las coordenadas, sí, en todo. En el movimiento de un avión, también, ¿cierto? Todo eso. ¿Ok? Ya. Luego de haber visto los vectores opuestos, los vectores iguales, ¿cierto? Recuerda que los vectores opuestos son vectores que tienen el mismo módulo, pero en sentido contrario, los paralelos y todo eso, ¿no? Sí. Y ahora viene la suma de los vectores. A ver, una operación básica ya. Vamos a sumar vectores, a ver, suma de vectores. Pero vamos a sumar vectores, en primer lugar, vectores en una misma dirección. Por ejemplo, ¿no? Es con la simbología, ¿sí? Vamos a, por ejemplo, supongamos que un vectorcito es esto, de acá hasta acá. Y el otro vector, chiquitín, por acá, se va a la izquierda. Este vector tiene un tamaño de 12. Por ejemplo, vamos a poner 12 metros, ¿sí? 12 metros. Y este vector tiene una distancia o un tamaño de 4 metros.
Entonces, cuando nosotros vamos a sumar, nos fijamos. Ah, profesor, pero acá este vector va a la izquierda. En mi recta numérica sería negativo. Sí. Y si va a la derecha sería positivo. Si sumo estos dos vectores, todo ese conjunto de vectores, ¿cierto? Todo este conjunto de vectores, yo lo puedo simbolizar de la siguiente manera. ¿Sí? Ya no coloco todos los vectores. Hago lo que tú me acabas de decir de repente, ¿no? ¿Qué hago? Resto, ¿verdad? Sería 12 a la derecha, positivo, y le resto el 4 porque va a la izquierda. ¿Y qué sale eso? 8. Profesor, pero sale 8 positivo. Muy bien. Si sale 8 positivo, tú lo representas como una suma. Y vas a colocar así el valor, ¿no? ¿Sí? Colocas ahí el valor de 8. ¿8 qué? 8 metros. Ah, profe, quiere decir que si él era el vector A, ¿cierto? Y él era el vector B, lo que yo acabo de representar es la suma de los vectores, ¿no? El vector A más el vector B. ¿Ok? Listo. ¿Se entendió? El vector A más el vector B. ¿Sí? Listo. Ok. Y lo mismo sucede con el eje Y, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden tener un vector hacia abajo, un vector hacia arriba, supongamos, que este vector tenga, vamos a ponerle pues, ¿no? Valor 7, ya, 7 centímetros, y este de acá tenga un valor, por ejemplo, 4, ¿sí? Ya está. Entonces vamos a hallar la suma, ¿no? Él es el vector A y él es el vector B. Entonces, si sumamos, tenemos que tener cuidado. Los que van hacia abajo, pues vamos a considerar negativos, ¿no? Sí, negativos. Ah, entonces acá va a salir negativo. Sí, pues no. Si yo sumo a el vector A, lo sumo con el vector B, ahora me doy cuenta matemáticamente que esa es una diferencia, ¿cierto? El vector A tiene -7 porque va hacia abajo y el vector A tiene 4 y ese resultado me sale -3. Entonces, ¿cómo grafico el vector A más B? Si dice -3, la flechita no lo voy a dibujar hacia arriba, la flechita lo voy a dibujar hacia abajo. Y voy a colocarle ahí la medida, ¿no? ¿Cuánto me salió su medida? 3. Así se hace, así se calcula, ¿sí o no? Y esta representación, esto sería la suma de ¿quién? De A más B. Así se calcula, chicos. ¿Sí? A más B y A, ¿no? La suma de vectores. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativos, a la derecha positivos, a la izquierda negativos. ¿Sí? Entonces, esa es la suma que les estoy enseñando. La próxima clase que tengamos, ahí ya vamos a hacer cálculos un poquito más, ¿no? Suma, producto de vectores, también les voy a enseñar, ¿no? Todo lo necesario. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos, de la introducción de vectores? No, profe, estaba todo bien. Claro, la Profe, práctica. Sí, dime, dime. dice Fernando que no puede entrar a la clase. Dice Fernanda, que vea su... No, Fernando. ya, pero tiene que ingresar. Profe, ya aceptó Aime tampoco puede, o no sé si entró. No sé, no sé. Lo que pasa es que ustedes tienen que entrar puntual porque yo no puedo estar viendo la pantalla, pues, chicos. ¿Sí? En todo caso, ya cualquier cosita ya entran a la grabación. ¿Ok? Ya. Sí, si no me concentro porque estoy aceptando, aceptando y pierdo lo que, lo que ustedes me quieren informar, ¿no? Sí, pregunta. ¿Ya, chicos? Ok. Ya. Entonces, esa es la introducción de vectores. ¿Sí? Vamos